Hola, hola amigos de Conexión Latinoamericana. Ya hacemos el contacto con nuestro colega Peter en el Perú, conductor del programa El Jardín del Gol del canal de YouTube El Jardín del Gol, para que nos cuente cómo quedaron todos los sorteos de la Copa Sudamericana. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Jardín del Gol, señoras y señores. Se ha realizado esta mañana el sorteo de la fase de octavos de final de la Copa Conmebol Sudamericana, edición 2026. Ya teníamos el cuadro de los 16avos de la fase de playoff. Ahora lo que se ha sorteado es la fase de octavos de final de este torneo, que es el segundo más importante del continente. Así que vamos a repasar en este video todo lo referente al sorteo, cómo quedaron cada uno de los cruces, también con el calendario de cada fase, porque de aquí se viene pues ya la fase definitoria en búsqueda de la Copa, que se va a jugar la final en Barranquilla. Atención, en Barranquilla el día 21 de noviembre. Así que empezamos rápidamente este repaso para que conozcas contra quién se va a enfrentar tu equipo en esta siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana 2026. Y ahí está, primero tenemos a los clasificados. Ahí está, tenemos por un lado a aquellos que quedaron en el primer lugar de cada uno de sus grupos. Tenemos a Macará de Ecuador, Sao Paulo de Brasil, Botafogo de Brasil, Olimpia de Paraguay, Atlético Mineiro de Brasil, Recoleta de Paraguay, Montevideo City Torque de Uruguay y River Plate de Argentina. Estos equipos han quedado líderes en sus grupos y el beneficio que tienen es que pasan directamente a los octavos de final y su rival saldrá de los cruces que se van a dar entre los segundos de cada grupo de la Sudamericana y los terceros de la Copa Conmebol Libertadores, que precisamente tenemos al lado derecho Bolívar, Sporting Cristal de Perú, DIN, Boca Juniors, Santa Fe, Nacional, Lanús y UCB de Venezuela son los provenientes de la Copa Libertadores, y por otro lado tenemos Gremio, Bragantino, Vasco, Higgins, Tigre, Caracas, Cienciano y Santos, ¿verdad? Ahí están los cruces entonces: Bolívar contra Gremio, Cristal versus Bragantino, DIN versus Vasco, Boca Juniors, O'Higgins, Nacional, Tigre, Santa Fe, Caracas, Lanús, Cienciano y UCB Santos. Entonces, los ganadores de estas 8 llaves clasificarán a los octavos de final para enfrentar a los primeros de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, ¿ok? Hay que decir también que en este caso abrirán primero jugando de visitante los equipos primeros de la Copa Sudamericana, ¿no? Y cerrarán de local precisamente aquellos que han quedado líderes en su grupo en la Copa Sudamericana, ¿ok? Ahora lo que vamos a revisar son cada una de las llaves que se han conformado tras este sorteo. Obviamente queda pendiente los 16avos de final por jugarse, pero lo que se ha definido es los ganadores contra quienes jugarán en esa siguiente ronda de octavos. Y ahí está, tenemos el enfrentamiento número 1, el cruce número 1, que está compuesto por el ganador de la llave entre Boca Juniors y O'Higgins contra Recoleta de Paraguay. Boca Juniors, que quedó tercero en su grupo, O'Higgins quedó segundo en su grupo de la Copa Sudamericana. Así que este es el primer cruce que se va a dar. Primero se jugará en el estadio del ganador del duelo de playoff y después la vuelta en el estadio de Recoleta en la semana del 18 al 20 la vuelta, la ida en la semana del 11 al 13 de agosto. Ahí está entonces el panorama para Boca Juniors, ¿sí? Luego la llave número 2 está conformada por Sporting Cristal de Perú, Bragantino el ganador, contra Atlético Mineiro. Qué duro camino para Sporting Cristal si es que quiere por ahí seguir en la Copa Sudamericana. Primero sacar a un Bragantino que quedó segundo en su grupo de la Sudamericana, que es un rival brasileño, que siempre son complicados, y de avanzar enfrentaría al Atlético Mineiro de Brasil, que estuvo en el grupo de Cienciano y que evidentemente es un rival también complicado, ¿ok? Entonces, de igual manera, será local primero el ganador de la llave de playoff, luego será local el ganador del grupo de la Copa Sudamericana, que en este caso es Atlético Mineiro, la semana del 18 al 20, la ida de la semana del 11 al 13 de agosto. Llave número 3, también muy interesante y también bastante compleja. Bolívar, Gremio, el ganador contra Sao Paulo de Brasil. Bolívar quedó tercero en la Copa Conmebol Libertadores, Gremio segundo en su grupo, ¿no? Detrás de Montevideo City Torque, y un Sao Paulo pues que quedó líder puntero en su grupo de la Sudamericana. De igual forma, local primero será el equipo que gane el duelo de Bolívar Gremio y la vuelta será local Sao Paulo. Esa es la ventaja que te da ser puntero de tu grupo, ¿verdad?
un cruce bastante interesante, ese de Bolívar contra Gremio, la altura, ¿verdad? Y el ganador también podría ser muy, pero muy bonito ese emparejamiento. Cruce número 4, que está conformado por el ganador de Santa Fe Caracas versus River Plate de Argentina, uno también de los candidatos a ganar la Sudamericana. Sí, yo sé que de repente ha tenido por ahí algunos altibajos en el torneo local, sobre todo perdiendo la final con Belgrano, pero aquí seguramente apunta todas sus fichas el equipo del Chacho Coudet. Entonces, primero será local el ganador de la llave Santa Fe Caracas, luego River será local en el partido de vuelta. Ahí está entonces el cruce número 4, también muy bonito. A ver, llave número 5 de octavos de final. El ganador de Deportivo Independiente de Medellín de Colombia y Vasco de Brasil contra Olimpia de Paraguay. Ahí está también otro duelo que me parece parejo, interesante, ¿verdad? Un Olimpia que ganó su grupo de manera bastante buena, ¿sí? Un DIN que quedó tercero en la Libertadores contra un Vasco que quedó segundo en su grupo, ¿no? La ida de igual manera en el estadio primero del ganador del Team Vasco y la vuelta será en el estadio de Olimpia. A ver, cruce número 6 de estos octavos de final. La UCB de Venezuela, disculpen, ahí es UCB de Venezuela, no es UDC, UCB de Venezuela versus Santos contra Macará de Ecuador. Ahí está también la ida primero en el estadio del ganador del duelo de playoff y la vuelta se jugará en cancha del Macará allá en Ecuador. Un Santos que quedó segundo ahí, ¿no? En su grupo, la Universidad Central de Venezuela, que quedó tercero en la Copa Libertadores. Cruce número 7, Nacional Tigre, el ganador versus Montevideo City Torque, que es una de las sensaciones de la Copa Sudamericana, ganando su grupo por encima de Gremio de Brasil, ¿sí? Nacional de Uruguay, que se termina metiendo a la Sudamericana en la última fecha, ¿sí? Levantó en las últimas jornadas para poder clasificar y mantenerse en competición un Tigre, que quedó segundo en su grupo, detrás precisamente de Macará, que es el cruce anterior. Entonces la ida se jugará primero en el estadio del ganador del playoff y la vuelta en el estadio de Montevideo City Torque también. Así que pasamos ahora al cruce número 8, que está conformado por un equipo peruano, que en este caso es Cienciano Lanús, el ganador contra Botafogo de Brasil, también un camino bastante complicado para el equipo cusqueño, si quiere avanzar de fase, primero sacar un Lanús que es campeón de la Copa Sudamericana vigente, y además campeón de la Recopa, ¿verdad? Ante Flamengo en el Maracaná, nada más y nada menos, y de avanzar enfrentaría al Botafogo de Brasil, que también es un rival extremadamente complicado, ¿verdad? La ida se jugará primero en el estadio del ganador de la llave Lanús Cienciano y la vuelta se disputará en el estadio de Botafogo. Esto será la ida de todos los partidos, se jugará en la semana del 11 al 13 de agosto, ¿sí? Hablo de los octavos de final, no del playoff, y la vuelta en la semana del 18 al 20 de agosto de estos octavos de final de la Copa Sudamericana. Ya los horarios estarán saliendo seguramente en los próximos días. Y ahora revisemos el cuadro principal para ir especulando con los posibles cruces, ¿no? En cuarto de final, en semifinales. Bueno, ahí está, como le he puesto, la ruta de la gloria, ¿verdad? La ruta de la gloria, ¿sí? A la gran final el 21 de noviembre allá en Barranquilla. Bueno, por un lado, por el lado izquierdo tenemos Boca O'Higgins contra Recoleta, el ganador de Bolívar Gremio contra Sao Paulo, Santa Fe Caracas versus River, el ganador del Team Vasco contra Olimpia, ¿sí? Hay varios aquí ganadores de Copa Sudamericana, ¿verdad? Tenemos a Boca, tenemos también a Sao Paulo, tenemos a River Plate, tenemos a Independiente Santa Fe, dentro de algunos que han ganado este torneo. Y por el lado derecho tenemos Cristal Bragantino contra Atlético Mineiro, el ganador de UCB Santos contra Macará, el vencedor de Nacional Tigre contra Montevideo City Torque, y también el ganador de Lanús Cienciano contra Botafogo, ¿no? Vemos que el lado izquierdo, ¿no? Parece también un lado quizá un poquito, ¿no? Con equipos que han ganado la Copa Sudamericana, por otro lado también, ¿sí? Por ahí alguno que haya conseguido este torneo, ¿verdad? Así que bueno, podríamos tener un River Plate Boca Juniors, ¿no? Si es que se da obviamente los resultados en semifinales, ¿no? Es lo que se está especulando mucho en Argentina, porque han quedado ambos equipos argentinos, ambos clásicos rivales, en la misma zona del cuadro. Por el otro lado, pues, la cosa está también interesante, ¿no? Esperemos que, a ver si Cristal puede pasar de repente su fase, podría enfrentar en cuarto de final a Santos, a Macará, a la UCB,
Obviamente el camino está muy complejo para los dos equipos peruanos que tienen que enfrentar a argentinos y brasileños, ¿verdad? Así que igual saquen sus cuentas, igual hagan sus predicciones, igual proyectense, porque el fútbol a veces en una llave de 180 minutos muchas cosas pueden pasar. Así que este es el camino a la gloria, ¿ok? Ahí está, entonces podríamos tener clásico argentino de repente en las semifinales de esta Copa Sudamericana. Y bueno, los brasileños como siempre parten como candidatos a llevarse el título. Así que rápidamente el calendario final. Tenemos los octavos de final que se van a jugar entre el 11 y 13 de agosto la ida, la vuelta el 18 y 20. Los cuartos de final, la ida entre el 8 y 10 de septiembre y la vuelta entre el 15 y 17 de septiembre. Las semifinales entre el 13 y 14 de octubre y la vuelta el 20 y 21 de octubre. Y la gran final será el sábado 21 de noviembre del 2026 en el estadio de Barranquilla. Así que, señoras y señores, tenemos entonces ya definido el panorama de los octavos de final. Previamente se disputarán los 16avos de final o playoff, como le quieran llamar, de la Sudamericana. Así que esto está muy emocionante. Se ven varios equipos importantes, varios equipos de renombre, con historia, campeones además del mundo, campeones intercontinentales. Así que esperemos el desenlace de estos octavos de final. Así que de esta manera, señoras y señores, hemos llegado al final del video. Mi nombre es Peter, estás en el Jardín del Gol, en donde hemos comentado este gran sorteo de la Copa Conmebol Sudamericana. Muy bien, y así escuchamos a Peter en la primera parte de nuestro programa de hoy. Ahora nos vamos a la segunda parte, siempre con él, con Jardín del Gol, canal de YouTube, con Peter desde Perú. Nos cuenta lo que acontece en el sorteo de octavos de final de la Copa Libertadores de América 2026. ¿Qué tal, gente? Bienvenidos al Jardín del Gol, señoras y señores. Se ha realizado el sorteo de los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores edición 2026. Ya tenemos las 8 llaves definidas, tenemos el cuadro principal ya determinado para ir especulando con los posibles enfrentamientos en cuartos, en semifinales, quién podría llegar a la gran final, cuál es el lado del cuadro más complicado. Tenemos todo ello, ya tenemos entonces definido el cuadro, así que vamos a repasar en este video todo lo referente a este sorteo de octavos de final para conocer cada uno de los cruces, cada una de las llaves, quién comienza de local, quién cierra en su cancha, quién inicia de visitante. Todo ello lo vas a conocer en este video, así que vamos a empezar el repaso del mismo para que sepas contra quién juega tu equipo. Y bueno, primero tenemos aquí la tabla de los clasificados a octavos de final. Por el lado izquierdo tenemos a los líderes de cada grupo, que son Flamengo de Brasil, Coquimbo Unido de Chile, Independiente Rivadavia de Argentina, que hizo un gran torneo hasta el momento, que viene haciendo una gran campaña, Corinthians de Brasil, Cerro Porteño de Paraguay, que fue la gran sorpresa en su grupo, Liga Deportiva Universitaria de Quito de Ecuador, Independiente del Valle y la Universidad Católica de Chile, ¿ok? Ahora, los segundos han sido Estudiantes de La Plata de Argentina, Deportes Tolima de Colombia, Fluminense de Brasil, Platense de Argentina, que clasificó de manera extraordinaria en la última jornada, Palmeiras de Brasil, Mirasol de Brasil, Rosario Central de Argentina y Cruzeiro de Brasil. Mire la cantidad de brasileños que han clasificado a los octavos de final. Todos los brasileños han avanzado y como siempre se pintan como los candidatos a llevarse el torneo. Ahora, hay que decir que ser líder de grupo te da un beneficio, una ventaja importante, ¿verdad? Por lo menos en estos octavos de final, que es que vas a jugar primero de visitante y cierras la llave jugando de local. Así que ahí está precisamente este tema que para algunos es relativo. Algunos dicen que tienes que pararte bien en todas las canchas, otros dicen que es mejor cerrar jugando en tu estadio. Y bueno, ahora vamos a pasar a revisar cada una de las llaves que se han conformado tras este sorteo de primeros y segundos de la Libertadores, con la verdad resultados bastante llamativos, bastante curiosos, y ahí está a continuación. Tenemos la llave número 1, el octavo de final número 1, que está compuesto por Estudiantes de La Plata y la Universidad Católica de Chile, que quedó primero en su grupo por encima de Boca Juniors y de Cruzeiro de Brasil. Gran torneo del equipo chileno que va a enfrentar a Estudiantes de La Plata, que clasificó en la última fecha. El partido de ida se va a jugar primero en Argentina y la vuelta se disputará en Chile. Así que ahí está entonces la semana del 11 y 13 de agosto la ida y la semana del 18 al 20 de agosto la vuelta, ¿ok? Ahora vamos a revisar la llave número 2. Se ve bastante pareja esta llave, ¿verdad?
La llave número 2 está compuesta por Rosario Central de Argentina y Corinthians de Brasil. Atención, el partido ya se va a jugar primero en el estadio de Argentina, del equipo argentino, y la vuelta en el estadio de Corinthians, un Rosario Central que quedó segundo por el tema del enfrentamiento directo con Independiente del Valle, y Corinthians que había asegurado su clasificación ya en la tercera fecha. A ver, llave número 3. Tenemos duelo brasileño, sí, duelo brasileño, Cruzeiro contra Flamengo, sí, Cruzeiro contra Flamengo, primero será local el cuadro azul y después en la vuelta será local el equipo del Mengao, que además es el vigente campeón de la Copa Libertadores y que busca evidentemente revalidar su título en este año 2026, llave pareja, además, atención. A ver, emparejamiento número 4. Deportes Tolima de Colombia contra Independiente del Valle de Ecuador. También me parece una llave parejita, un Tolima que clasificó en la última fecha empatando con la U en el Monumental, un Independiente del Valle que clasifica como líder, se hace del grupo ganándole ese duelo directo a Rosario Central en la última fecha por la mínima diferencia. Entonces, me parece interesante este duelo para ver entre ecuatorianos y colombianos. La ida se jugará en el estadio de Tolima entre el 11 y 13 de agosto y la vuelta en el estadio de Ecuador Independiente del Valle en la semana del 18 al 20 de agosto, ¿ok? Interesante duelo, ¿ah? A ver, emparejamiento número 5. Tenemos Mirasol de Brasil y Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Qué les parece este duelo? ¿No les parece conocido? ¿No les parece un duelo que vieron en la primera ronda? Bueno, es así, es un duelo que se dio en la fase de grupos, por eso este tema de las pautas del sorteo que no tienen limitantes, que no tienen, digamos, algunas excepciones, ¿no? Acá dicen, te puedes enfrentar con un equipo de tu mismo país, te puedes enfrentar también al mismo equipo que enfrentaste en la fase de grupos, o sea, no hay restricciones en ese aspecto, no sé si eso sea bueno, para algunos sí, para otros no, lo cierto es que se repite el duelo de la fase de grupos Mirasol contra Liga de Quito. Primero se jugará en el estadio del equipo brasileño y la vuelta en el estadio de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Además hay que decir que no se sacaron tanta diferencia, ¿verdad? Porque ambos partidos quedaron 2-0. 2-0 perdió Liga en Brasil y también 2-0 perdió Mirasol en Ecuador. Así que por el momento se ve pareja la llave, ¿verdad? Por los resultados, por los antecedentes previos. Esta llave que seguramente es un duelo que ya lo han visto, ¿verdad? Este tema de la falta de restricciones, pero ahí está, ¿no? Ahí está, es una llave igual, ya no es un partido de fase de grupos, ahora es un partido de 180 minutos en donde las cosas cambian. Tenemos Palmeiras de Brasil contra Cerro Porteño, y sí, ya se habían enfrentado en la fase de grupos, efectivamente, con ventaja para el equipo de Cerro Porteño que quedó líder en su grupo, atención, y que además no perdió contra Palmeiras, porque en el partido jugado en Paraguay empataron 1-1, y en el partido en Brasil, en el estadio de Palmeiras, ganó Cerro Porteño 1-0, le sacó 4 puntos de 6, interesante además para dar el golpe y quedar primero en su grupo, y bueno, el partido ya se jugará en Brasil y la vuelta en Paraguay, así que Cerro Porteño con la gran oportunidad de ratificar por qué quedó líder en su grupo ante el rival con el que no perdió. Así que atención a ello, esto no es un dato menor. Llave número 7. Esta sí es una llave, digamos, inédita. Platense contra Coquimbo Unido, un Platense que clasificó de manera épica en la última fecha, y en el caso de Coquimbo Unido que se llevó su grupo, ¿verdad? Quedó líder delante de Tolima, Nacional de Uruguay y Universitario de Deportes, que fue la decepción total para mí, el equipo crema, pero no voy a hablar del agua en este video. Bueno, el partido ya se jugará en el estadio de Platense y la vuelta en Coquimbo, ¿sí? Ahí ya se jugará entonces en Chile. Se cierra la definición de este grupo de equipos, pues que han hecho un gran torneo y que evidentemente quieren seguir dando la sorpresa, quieren seguir siendo protagonistas. Y finalmente tenemos la llave número 8, otro duelo que se repite de la fase de grupos, ¿sí? Hablamos de Fluminense recibiendo a Independiente Rivadavia, sí, las cosas van a cambiar seguramente, no es lo mismo jugar una fase de grupos que una fase de eliminación directa. A ver, Fluminense, en este duelo, en la fase de grupos, también fue favorable para el equipo argentino porque ganó en Maracaná, atención, ganó en Maracaná 2-1, y el partido que se jugó en Argentina empataron 1-1, le sacó también 4 puntos de 6 el cuadro de Independiente Rivadavia. Entonces, la ida se jugará primero en el Maracaná y la vuelta se disputará en Argentina para que Independiente Rivadavia siga haciendo historia. Sacó 16 puntos, le duplicó los puntos a Fluminense, sí.
16-8 de Fluminense. Impresionante, la verdad, lo de este equipo que quiere sin lugar a dudas ser protagonista y pensar evidentemente en llegar lo más lejos posible. Ok, ahora después de revisar lo que han sido cada una de las llaves, revisemos el cuadro principal para ir viendo los posibles emparejamientos de cuartos de final. Ok, bueno, tenemos en primer lugar por el lado izquierdo, Estudiantes de la Universidad Católica, Rosario Central versus Corinthians, Cruzeiro ante Flamengo y Tolima contra Independiente del Valle. A ver, el camino aparentemente para Flamengo para llegar por lo menos a las semifinales parece, digamos, no accesible, pero me parece que tiene grandes posibilidades de avanzar, ¿verdad? Mientras que por el otro lado, pues la cosa está parejita, Corinthians, Rosario Central, duelo de Argentina-Brasil, y Estudiantes contra la Universidad Católica, que ha hecho una gran campaña. Veremos cómo el Mundial o la para por el Mundial termina afectando a los equipos, porque a veces hacen buenos torneos, buenas fases de grupos, pero cuando llega el Mundial y viene la para y le cortan el ritmo, terminan a veces decayendo en su rendimiento. Y por el lado izquierdo, derecho, perdón, tenemos Mirasol contra Liga de Quito, duelo que se repite, Palmeiras Cerro Porteño, duelo que se repite de la fase de grupos, Platense versus Coquimbo y Fluminense contra Independiente Rivadavia, otro duelo que se repite. Todos los duelos que se repiten de la fase de grupos, ¿sí? Como una especie de replay, están por el lado derecho. A ver, Palmeiras tiene el camino abierto para llegar a semifinales como mínimo, aparentemente parece, pero sabemos ya lo que hizo Cerro Porteño, pero en estas llaves también la cosa cambia. Liga de Quito que también puede ilusionarse con seguir avanzando, dado que en el enfrentamiento contra Mirasol demostró que está en la capacidad de ganar los partidos y por qué no de eliminarlo, además con un técnico como Thiago Núñez que es de mucha experiencia jugando torneos internacionales. Platense Coquimbo también con la gran oportunidad de avanzar y bueno, Fluminense, ¿no? Aparentemente de todos los que están ahí, el favorito, entre comillas, porque Independiente Rivadavia en el grupo supo cómo enfrentarlo y además ganarle en su estadio, ¿ok? Así que esto es en cuanto al cuadro principal. Vamos a ver finalmente qué nos depara la próxima ronda y rápidamente el calendario final. Tenemos los octavos de final, los partidos de ida la semana del 11 y 13 de agosto, la vuelta en la semana del 18 y 20 de agosto. Los cuartos de final se disputarán la ida en la semana del 8 al 10 de septiembre y la vuelta entre el 15 y 17 de septiembre. Las semifinales, el partido de ida en la semana del 13 y 14 de octubre, la vuelta en la semana del 20 y 21 de octubre. Y la gran final de la Copa Libertadores se disputará en el día sábado 28 de noviembre del 2026. Atención, se jugará en Uruguay. Sí, en Uruguay se disputará la gran final en el Estadio Centenario de Montevideo. Muy bien, muchas gracias, estimado Peter, del canal de YouTube Jardín del Gol desde Perú, que nos trajo todas las novedades de cómo continuarán después de la Copa del Mundo las Copas Libertadores 2026 y Conmebol Sudamericana 2026. Un gran abrazo para todos y nos reencontramos en cualquier otro programa especial que el canal de YouTube de Conexión Latinoamericana realice en www.youtube.com/Conexión Latinoamericana 2023.